Bueno, media sanción del Senado ayer a lo que es la reforma del Código Civil, o la sanción de un nuevo Código Civil, y además se incorporó una ley de limitación a la responsabilidad de los funcionarios públicos y del Estado en torno a las actividades que desarrolla el propio Estado o terceros en nombre del Estado. Muy debatible todo. Un amigo mío ayer me decía, no te aprendiste el Código Viejo, vas a venir a hablar del nuevo. Es verdad, es muy temprano para hablar. De todos modos, para eso están los especialistas. Está el doctor Enrique Müller, que es un prestigioso civilista, abogado civilista de Santa Fe. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo anda? Hay tanto para preguntarle, pero vamos por lo general. Hacía falta una reforma del Código. Y mire, yo le voy a explicar una cosa. Históricamente, nosotros venimos del año 1936 intentando modificar el Código Civil. Se intentó en el 36, se intentó en el 54, se intentó en el 93 dos veces, en el 87, bueno, en el 87 tuvimos un Código Civil nuevo y por dos normas que había fue que se generaron lobbies muy importantes, fue vetado, no en esas dos normas por el presidente Menem, sino en su totalidad. Después en el proyecto del 93 y después en el 98. Y el proyecto del 98, de alguna manera, el que hace base al proyecto 2012. Y es el que la comisión reformadora le pidió a los integrantes, las distintas subcomisiones que se conformaron, porque, para que ustedes tengan una idea, nunca se discutió tanto la concreción de un Código Civil como fue en el año 1998. Porque inclusive hasta la propia Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados visitó todas las universidades nacionales. Y las autoridades de esas universidades designaban a los profesores que teníamos que hablar con la comisión para ver cuáles eran los inconvenientes o las cuestiones o los planteos que podíamos hacer cada uno. Y acá se federalizó absolutamente todo porque todas las comisiones fueron integradas por distintos juristas de todo el país y la idea central estaba en que se tomara como base el proyecto 98 y la idea central estaba también en la conformación de un código que sea lo más humanamente posible entendido para el ciudadano. Y aparte le digo una cosa más, es decir, no responde, el otro día un querido amigo escribía en el diario que no es la idea de iluminados en esta materia. No, ni mucho menos. No, ni mucho menos en esta materia. No, es decir, es recoger toda la historia, 50 años de historia de congresos, jornadas, donde por influjo de la labor de los abogados, fundamentalmente por un lado, y por el otro lado, por la labor también de la doctrina, es decir, vamos conformando conclusiones, vamos conformando las modificaciones que se tienen que dar de ley referenda en distintos aspectos del derecho. A lo mejor la gente ignora esto, pero el Código Civil es el que rige las relaciones de familia, las relaciones todo personales, todo lo que tiene que ver con obligaciones y contratos, todo lo que tiene que ver con los derechos de propiedad, digamos, los derechos reales, las sucesiones, digamos, todo lo que tiene que ver con la vida cotidiana. Desde que nace hasta que muere está regido por el Código Civil. Ni más ni menos. Y bueno, por eso le digo que es acá tiene una particularidad este código. Comienza explicando cómo tiene que darse toda esa circunstancia y esas relaciones que tenemos que conformar. ¿A qué tenemos que atenernos? Porque fundamentalmente también va destinada a los jueces. En los primeros artículos del código, en el título preliminar, le dice cómo se tiene que aplicar, es decir, y le pide razonabilidad, le pide fundamentación, y le pide lo que se llama un diálogo de fuentes. Es decir, tenemos que pensar que no solamente es la norma del Código Civil, está la Constitución, están los tratados internacionales, es decir, el ordenamiento jurídico hay que verlo en todo su conjunto. Sí, están los usos y costumbres que a veces también superan la norma. Están los valores, están los principios, y este código hace una importante finca enormemente en los deberes morales, en la idea de la dignidad de la persona, pero no en declamaciones, en realidad. Por eso uno advierte que se discute, advierte que hay posiciones encontradas. ¿Qué es normal? Digo, esto es normal. Absolutamente normal que discutan los legisladores. Sí. Hay cuestiones que uno dice, ¿estamos retrocediendo o estamos avanzando? El tema de que, por ejemplo, el agua no sea considerado un derecho civil inalienable para el hombre. Es discutible. Pero yo le explico una cosa, es decir, el código identifica
bienes no solamente particulares, sino también bienes colectivos. Y en una parte que fue reformada y que fue sacada por el Poder Ejecutivo, habla de los bienes colectivos y habla de los intereses colectivos y habla de las acciones colectivas, fundamentalmente. Porque aparece acá en la historia de este firmamento jurídico nuevo un tercer sujeto de derecho, que son las generaciones por venir. Entonces, este código también habla de sustentabilidad. Entonces, de alguna manera lo que tenemos que tratar por todos los medios es de que lo disfrutamos nosotros, disfruten nuestros nietos. Entonces hay un montón de cuestiones que tienen que ser interrelacionadas al momento de explicar determinadas Yo por eso digo, vamos a tener que esperar bastante hasta que el código, porque además se va a sancionar el año que viene, uno lo que percibe es que no hay decisión política del oficialismo de hacerlo ahora, por lo menos no de la mayoría del oficialismo, incluso debates internos. Hay cuestiones donde la oposición, está bien, ayer se paró y se levantó en una parte del debate, pero hay cuestiones que la oposición obviamente comparte. Ahora, la sensación que uno tiene, y esta es la pregunta quizá de fondo, es, ¿no nos hace falta que este tipo de leyes, está bien, no las prolonguemos en el tiempo del 98 hasta ahora, pero la debatamos con más tranquilidad, la votemos con menos... Yo creo que no hay apresuramiento, porque hay... Es decir, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la doctrina, desde el punto de vista de la jurisprudencia, esto es fue hartamente discutido. Y habrá puntos que puedan gestionar mayores o menores rispideces, bueno, evidentemente los hay. Que hay que atender a la labor del legislador, también hay que atender a la labor del legislador. Que hay que cambiar la perspectiva, por ejemplo, en el caso particular de los jueces, cómo tenemos que actuar con relación a esto, también lo tenemos que hacer. Que vamos a tener que estudiar todo nuevamente, también lo vamos a tener que hacer. Ahora, ¿cuál es el resultado final de eso? Es decir, si el resultado final lo vemos nada más que en las narices nuestras y en lo que no queremos hacer... Y en nuestros intereses. Y en nuestra mirada ideológica, ¿no? Bueno, también, todo, porque hace todo esa cuestión. Es decir, flaco favor le hacemos a todo el destinatario de todo esto, que es la sociedad, el ciudadano de a pie. Ahora, si pensamos en él, pensamos cómo reformamos las cuestiones, cómo adelantamos, cómo modificamos los temas, y en la idea general de darle la mejor vida posible... Es un avance. Es un avance. La última, doctor, le pido una respuesta muy breve, me queda poco tiempo, pero es importante. Además del código, se dio media sanción a una ley que limita la responsabilidad de los particulares en ejercicio de la función pública sobre acciones generadas por el Estado terceros a cargo del Estado. Digo, si no conozco bien la cuestión, yo le puedo hablar en líneas generales. Es decir, la limitación de la responsabilidad, en el proyecto del 98, por ejemplo, se hablaba de la limitación en cuanto a la cuantificación. Y este proyecto, con todo lo que se discutió, la limitación cuantitativa de la responsabilidad civil, no lo tomó y sigue con la idea de Vélez Sarsfield de la reparación integral. Cuando se habla de limitaciones, las primeras interpretaciones son restrictivas, porque, es decir, limitamos ¿qué? Derechos, en definitiva. Derechos de terceros. De tercero. Sí. Entonces, hay que ver cómo juega esas limitaciones. Aparte, nosotros tenemos que pensar que tenemos un ordenamiento jurídico integral donde hay muchísimas microsistemas, leyes especiales que subsisten, que a la limitación no la toman en cuenta, inclusive la declaran inexistente, pueden transformarse en cláusulas abusivas. Entonces, la Constitución, ¿no? Bueno, la Constitución está por encima de todo. Entonces, nosotros tenemos, y los tratados internacionales, hay 14 tratados internacionales incorporados a la Constitución, que no es letra muerta, hay que hacerla valer. Entonces, yo creo que dejemos que el legislador haga su trabajo. Aparte, como decía un español, un español decía que la originalidad en el arte es el pórtico del éxito. A veces en el derecho el heraldo de su fracaso. ¿Por qué? Porque las leyes se deben más a la experiencia que a la declamación que yo pueda hacer de la ley. Sí, las malas leyes se pueden reformar. Todo en derecho no hay una cuestión que sea absolutamente inmodificable y lineal en toda la historia. Por eso yo creo que es bueno que avancemos. ¿Cuánto avanzamos? ¿Y qué avanzamos? Y los límites a veces los pone la propia Corte. Gracias por venir. No, por favor. El doctor Enrique Piola estuvo aquí en Santa Fe Dicto explicándonos un poco de qué va este tema de la reforma del Código Civil y las leyes que también se sancionan junto a él.